El núcleo del conflicto es que el Partido Radical es un partido que, manteniendo la lealtad a la República, intenta rectificar su rumbo. Pero para rectificarlo necesita el apoyo de un partido que no es leal a la República y que no entiende que la República necesite una rectificación, sino que lo que entiende es que todo lo que se ha hecho en el bienio anterior se desmonte y se comience otra política. Entonces, va a haber un conflicto permanente entre el Partido Radical y la CEDA, a ver quién es el que orienta a la República. Eso da lugar a una gran inestabilidad gubernamental, a una incapacidad para promover políticas unitarias, eficaces, de derecha, pero eficaces. Es un conflicto permanente entre ellos. La CEDA además anuncia claramente cuál es su propósito: primero apoyar a Lerroux en el Parlamento, después colaborar con Lerroux dentro del gobierno y luego sustituir a Lerroux. El nuevo gobierno surgía del centro-derecha que se había opuesto a los cambios promovidos durante el bienio republicano socialista. Muchas de las reformas fueron detenidas y otras eliminadas. Se sancionaron decretos que privaron de tierras a los campesinos y asentados. Los propietarios del campo volvieron a ser dueños y señores de la situación. Bajaron los salarios y dejaron sin trabajo a los obreros sindicalizados. Esta política agraria provocó numerosas huelgas campesinas. La crisis económica aumentó la movilización y conflictividad social. Fue derogada la ley de congregaciones religiosas. La Iglesia volvió a las escuelas y recuperó parte de sus bienes. Se aprobó una ley de amnistía para los conspiradores derechistas de 1932, entre ellos el antiguo jefe de la Guardia Civil, general José Sanjurjo, y se les permitió ocupar importantes cargos militares. Crecieron los enfrentamientos con la Generalitat de Cataluña, presidida ahora por Luis Companys, por haber fallecido Macià. El nuevo Parlamento se opuso a la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco. La política de Lerroux acentuó los antagonismos en la sociedad española. El Partido Socialista y la UGT pasaron a ser dirigidos por el exministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, quien, tras la derrota electoral, promovió una fuerte radicalización ideológica. Las razones de la inquietud obrera se fundaban en el empeoramiento de las condiciones laborales y en sucesos internacionales como la subida de Hitler al poder en Alemania, la violenta represión a obreros en Austria, que incluyó combates con el ejército casa por casa, y la creciente presencia de acciones de provocación de la ultraderecha en Francia. Largo Caballero se había convencido de que la democracia parlamentaria ya no ofrecía alternativas a la clase obrera y que el fascismo pronto tomaría el poder en Madrid. Cuando Largo Caballero alcanzó el control, los diputados socialistas abandonaron sus escaños en las Cortes y empezaron a preparar una insurrección general revolucionaria. El proceso de radicalización fue tan intenso que un dirigente moderado como Indalecio Prieto proclamó en febrero de 1934 en el Cine Pardiñas de Madrid: hágase cargo el proletariado del poder y haga de España lo que España merece. Para ello no debe titubear y si es preciso verter sangre, debe verterse. Frente a ellos, disputando el mismo espacio proletario, existía un vasto movimiento anarquista que en Europa ya había casi desaparecido, pero su presencia era muy fuerte en España, sobre todo en Cataluña y Andalucía. Los anarquistas se agrupaban en la poderosa Confederación Nacional del Trabajo, CNT, y observaban sin demasiado entusiasmo el fenómeno republicano. Lo consideraban una expresión clásica del reformismo burgués sin cualidades revolucionarias. En febrero de 1934, el socialismo pasó a organizar una insurrección armada revolucionaria para tomar el poder. Las circunstancias en las que la izquierda
animó un levantamiento de carácter armado contra el régimen constitucional que había establecido la propia izquierda, puesto que la Constitución de 1931 era obra fundamentalmente de una coalición de centro-izquierda, venían dadas por el hecho de que se había producido un vuelco político total, que ellos consideraban que la entrada de la CEDA en el poder, un partido que veían como fascista o al menos como monárquico, deslegitimaba al propio poder republicano, y que por lo tanto las organizaciones obreras y los partidos de izquierda tenían que intervenir para frenar no ya el rumbo de derechización de la República, sino la propia desaparición de la República y el establecimiento de un sistema de dictadura de extrema derecha. De manera que ellos se veían plenamente legitimados en nombre de la democracia republicana para provocar una insurrección contra el sistema constitucional republicano que ellos veían en manos de las fuerzas antirrepublicanas. Septiembre fue pródigo en incidentes políticos, como el descubrimiento de un arsenal en Asturias, el transporte de armas en el barco Turquesa y el tiroteo a una concentración juvenil derechista, entre muchos otros. Lerroux, que había abandonado el gobierno en abril en manos de uno de sus partidarios, Ricardo Samper, volvió a asumir la presidencia en octubre, pero esta vez incluyó en su gabinete a 3 ministros de la CEDA. Era la chispa que desataría el incendio. La insurrección tal como se prepara desde los organismos centrales del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, consistía, como era habitual en la tradición socialista, en una huelga general que iría también acompañada de una insurrección, ¿no? Lo que pasa es que en este caso la insurrección, aunque se habían buscado apoyos militares, se había confiado a unas milicias que en principio se debían haber preparado durante todo el año anterior, se debían haber entrenado, debía haber habido un reparto de armas, se debían haber armado, etc. Y entonces se esperaba que el día que la CEDA entrara en el gobierno se comunicara una orden a todas las organizaciones socialistas para que simultáneamente se iniciara la huelga general y la insurrección armada, pensando que dentro de los cuarteles había suficientes militares implicados en la acción como para que los cuarteles se abrieran y los soldados se sumaran a la insurrección.